Buenos días a todas las personas que se conectan a esta transmisión de vivo del Espectador, este espacio de divulgación ambiental y para conocer las propuestas que se desarrollan en el territorio en esta materia. En los últimos meses hay un tema que ha estado en el centro de la agenda de Bogotá y de Cundinamarca, y es cómo aseguramos el suministro de agua para los habitantes de la región y cómo entre todos podemos proteger los ecosistemas que son clave en la regulación hídrica del departamento. Para abordar estos temas nos acompañan hoy Nidia Riaño, que es directora de Cultura Ambiental y de Servicio Ciudadano de la CAR Cundinamarca, y nos acompaña también Juana Sabogal, directora de Comunicaciones y de Sostenibilidad de Terranum, una empresa dedicada al desarrollo de oficinas, bodegas sostenibles y que ha sido padrino del humedal La Florida. Muchas gracias por acompañarnos. Aunque el racionamiento de agua terminó hace más de un mes, los retos para asegurar el suministro de agua en la región siguen latentes. Me gustaría darles un par de datos para entender esta problemática. Según estudios del IDEAM, por ejemplo, 7 de cada 10 municipios de Cundinamarca están en riesgo medio o alto de desabastecimiento, y de acuerdo a un reporte de una organización internacional que se llama Global Water Monitor, Colombia fue uno de los países más afectados por el descenso de lluvias en 2024. Por su parte, la CAR ha advertido que si bien el racionamiento de agua pudo ser suspendido, si enfrentamos nuevos escenarios de variabilidad climática, es posible que tengamos que volver a esa medida. En este contexto, es clave mirar lo que está ocurriendo con los ecosistemas en la región y en el departamento. Si bien solemos pensar en los páramos como ese epicentro de la generación de agua, en todo el departamento hay muchos ecosistemas que son claves en la regulación hídrica del departamento, y en este caso nos gustaría abordar el tema de los humedales. En Cundinamarca hay más de 220 que han sido identificados por la CAR, de los cuales 15 son zonas de protección regional. Entonces, para comenzar y para entender también cómo estamos en este momento y cómo están los ecosistemas, me gustaría preguntarle a Nidia si nos puede dar un balance de cuál es el estado de los humedales en el departamento y cuáles son los retos y los avances para su protección. Bueno, primero agradecerle la invitación. Yo creo que este es un tema de mucha sensibilidad y que hoy tenemos que empezarlo a colocar sobre la mesa con una gran importancia. Nosotros tenemos en un mundo de 1000 humedales, de más de 1000 humedales que tenemos en el territorio CAR. Territorio CAR son los municipios de Cundinamarca y unos municipios de Boyacá, 104 municipios y la ruralidad de Bogotá. Tenemos alrededor de 1000 humedales que se encuentran en toda la jurisdicción, y en esta jurisdicción tenemos en la parte rural pero también en la parte urbana. En la cuenca del río Bogotá tenemos identificados alrededor de 200 y estamos trabajando en planes de manejo donde ya hemos generado acciones para la recuperación y la restauración. Identificados y caracterizados son más de 200 humedales que en este momento a través de los planes padrinos estamos generando la recuperación. Tenemos unas problemáticas grandes en lo urbano, la suburbanización es la que nos está generando la mayor presión, pero en lo rural tenemos problemáticas por las actividades agropecuarias, entonces que están alterando el buen proceso de los humedales, agricultura, ganadería, que es lo que esas actividades debemos aislarlas de estos cuerpos hídricos tan importantes. Bueno, como nos comenta Nidia, una de las estrategias que se están implementando hace más de 10 años en el departamento es la estrategia del Plan Padrino, en el que ciudadanos y empresas participan en la protección y en la vigilancia de los humedales en el departamento. Uno de los sitios que viene siendo el epicentro de esta estrategia es el municipio de Funza, en donde está ubicado el humedal de La Florida, que está ubicado al occidente de Bogotá, y precisamente una de las empresas que ha asumido esta tarea y ha participado en esta estrategia es Terranum, que ha trabajado para la protección de este humedal. Y quisiera preguntarle a Juana un poco si nos puede contar la historia detrás de cómo ustedes se vinculan a la protección de este humedal y qué lecciones también ha dejado todo este proceso. Muy bien, bueno, primero quiero comenzar por explicarles que Solfunza es un proyecto logístico desarrollado por Terranum. Terranum, como lo decías, es un desarrollador inmobiliario que se caracteriza por desarrollar sus proyectos bajo estándares de sostenibilidad.
Y en ese sentido tenemos una estrategia de responsabilidad social que tiene 3 pilares. El primero de ellos es justamente el ambiental, la estrategia es Terrano, un buen vecino. Y en ese sentido y con ese contexto, desde el principio consideramos que Solfunsa haría parte de su diseño, de su operación al humedal, porque justamente hace parte, está dentro de nuestro proyecto. En principio comenzamos solo con un tema de podas, de fumigación, de mantenimiento neto, de la ronda del humedal, pero luego pensamos que podíamos dar más. Y en ese momento, en mesas de trabajo con la CAR, identificamos el Plan Padrino. Y fue allí cuando dijimos, no hay duda de que esta es la manera en que desde el privado podemos aportar mucho más, y nos unimos a este programa. Nos vinculamos en 2013, ya llevamos 12 años como padrinos del humedal. Bueno, entonces tenemos un contexto que me parece muy interesante, y es, como nos comentaba Nidia, tenemos este contexto, estos retos para la protección del humedal y estas estrategias que se vienen tejiendo por parte del sector privado. Y me parece como muy importante, Nidia, si nos puedes contar cuál ha sido el impacto de esta estrategia en el departamento, y también cómo se asegura su efectividad, sobre todo para entender cómo se están articulando la CAR, empresas privadas, para mejorar la protección de los humedales. Bueno, pues yo quiero contarles que, como lo acaba de hablar Juanita, esto inicia en el 2013, la anterior administración, que también estaba liderada por nuestro director, el doctor Alfred Ballesteros, que actualmente también es director, y se creó esta estrategia de Plan Padrino de Humedales, donde precisamente no solo el sector privado, sino la academia, los colegios, todos los vecinos de los humedales entran a realizar la caracterización, pero luego fuimos más allá, entonces ya a través de recursos o en especie poder mirar cómo lográbamos aislarlo, cercarlo, quitarle los de pronto escombros que tenía, retirar material vegetal que le estaba impidiendo el ingreso del sol y darle por el respiro al humedal. Entonces, de esta manera logramos hacer un trabajo articulado entre las instituciones, el sector público, el sector privado y el sector académico. Y de esa manera pues hemos tenido unos buenos resultados. Hoy tenemos más de 22 ecosistemas con 60 padrinos, y hay una inversión de más de 4.000 millones de pesos de los padrinos, adicional a lo que la entidad ha venido ejecutando. Y ha sido tan exitoso este programa, no solo en el Gualí, que el Gualí ha sido uno de los ecosistemas con muy buenos resultados en la recuperación, pero más que en la recuperación, en la apropiación. Todos los vecinos ya empiezan a apropiarse, y esto generó un contexto para este nuevo plan de acción de esta administración de trabajar un programa que se llama Entornos Sostenibles para la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. Y precisamente el entorno llama a que todos los que están en ese entorno logremos apropiar de esos ecosistemas, de esos páramos, de esos humedales que tenemos, y en el Plan Padrino básicamente lo que buscamos es eso. Hoy estamos con esta estrategia girándole recursos, llegamos con 130 millones de pesos y recibimos lo que tiene a bien entregarnos los privados a través de sus planes de responsabilidad ambiental empresarial, y adicionalmente suscribimos un acuerdo de conservación. El acuerdo de conservación genera también esa posibilidad que en el tiempo logremos que todas las acciones que realizamos de siembra de árboles, de protección, pues logren estar en 4, 5 o 10 años, que es lo que hemos venido obteniendo con el Plan Padrino. De acuerdo, pues muy interesante ese aspecto de los acuerdos de conservación, en particular para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Y ya que estamos adentrándonos en el tema del Plan Padrino, me gustaría poder aterrizarlo un poco a las acciones concretas. Juana, tú nos comentabas acá atrás de cámaras un poco que hace poco, por ejemplo, hicieron unas estrategias con unos colegios para hacer monitoreo de insectos en las zonas cercanas al humedal, y quería preguntarte un poco si nos puedes contar cómo son esas estrategias, en particular en temas de educación ambiental y de monitoreo de fauna, que también permite este espacio del Plan Padrino. Claro que sí. Primero, y para que la gente tenga una idea de Solfunsa, estamos hablando de un proyecto de 175.000 metros cuadrados construidos, 9 clientes, 25 bodegas, 2.500 trabajadores, casi 1.000 visitantes diarios. Con este contexto, pues tener un humedal en la mitad resulta todo un reto, pero además resulta muy llamativo.
Y me gustaría no solo quedarme con el tema pedagógico, quiero resaltar 5 categorías en las que hemos venido haciendo este trabajo colaborativo con la CAR. La primera es todo el tema de conservación, como les decía, limpiezas, podas, fumigaciones. Un segundo tema es investigación, que ahí entra con la CAR, con el equipo técnico, hemos hecho 3 jornadas de identificación de aves y también de especies de fauna y flora. Como tú lo decías, recientemente tuvimos la visita del equipo técnico de la CAR y de un grupo de un colegio donde identificaban qué insectos habían llegado gracias a otros procesos que hemos realizado en el humedal. Un tercer hito es todo el tema de señalización, porque producto y resultado de esas investigaciones, lo que dijimos fue: la gente tiene que saberlo, hay que documentarlo. Entonces hicimos ejercicios como este, que es un folleto que sacamos en donde identificamos las principales aves que están no solo en el humedal, sino que además están en vía de extinción o son aves migratorias. Y logramos señalizar y hacer un camino del humedal para que en efecto las personas pudieran visitarlo y fuera un espacio pedagógico. Un tercer aspecto es todo el tema de educación, y aquí lo que quiero resaltar es todo el tema de sensibilización. Sin duda, si uno coge a los niños desde la primera infancia y los lleva a espacios naturales, hoy en día donde están tan inmersos en tecnología, pues esto les va a hacer un cambio en su cabeza desde muy pequeños, y eso es lo que hemos logrado con la CAR y con colegios locales, en particular en este momento con FUNSA. Y adicional, un último tema no menos importante: innovación. Aquí quiero compartirles que el año pasado, en las mesas de trabajo que teníamos con la CAR dijimos, bueno, ¿cómo innovamos? ¿Cómo seguimos evolucionando este programa después de 11 años? Y fue cuando decidimos hacer una apuesta en la construcción del primer hotel para polinizadores. Esto no se había hecho en el país, no se había hecho en el marco de un humedal, y entonces lo hicimos. Más adelante les voy a contar en qué consiste, pero básicamente, respondiendo tu pregunta, hemos logrado estos 5 frentes de trabajo que nos permiten, en acciones concretas, con resultados puntuales, y sobre todo ser un ejemplo para los demás padrinos y para las empresas que todavía no se han unido a estos programas. Pero como tú comentabas, los humedales son espacios muy, muy importantes en términos no solo de la regulación hídrica, sino también para la biodiversidad. Hace poco, desde Vivo, tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones y fue muy interesante también ver las especies que conviven, ¿no?, con la operación logística en Solfunsa. Teniendo en cuenta que los humedales son claves para temas, para la migración de aves, para aves que están en peligro de que tienen cierta amenaza de extinción, como es el caso de la tingua bogotana o el pato turrio. Y quería preguntar un poco, tú lo mencionabas, pero quería expandir un poco eso, y es en temas de aves, que como sabemos son bioindicadores también del estado de los ecosistemas. ¿Qué han encontrado ustedes de las aves que están presentes en el humedal, y también cómo esas acciones que ustedes están haciendo ayudan a que tengan un mejor ecosistema? Muy bien, pues producto de estas investigaciones logramos identificar más de 44 especies de aves en el humedal, y las catalogamos en 3 grupos: aves migratorias, en condición de amenaza y en vía de extinción. Voy a mencionar algunas. Está el pato canadiense, la monjita, el guaco, el pato turrío, por supuesto la tingua bogotana, que termina siendo para nosotros una insignia del humedal, pero también, por ejemplo, para la localidad de Engativá es una insignia tener la tingua bogotana. Otras son el pato andino, la polla sabanera, la garza, entre otras. Entonces, de verdad que nos llamó mucho la atención y nos sorprendió y nos llenó de orgullo saber que, producto de este ejercicio que hemos venido haciendo con el humedal, pues encontramos en medio de una operación logística más de 44 especies de aves. Eso es fantástico. Ahí en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes de los espacios de educación ambiental, de monitoreo, que tienen que ver con las aves, con los insectos también. Y hay un espacio que nos iba adelantando, Juana, que tiene que ver precisamente con la innovación que viene detrás de todos estos procesos.
y creo que con todos los retos que implica la conservación es muy interesante que encontremos formas de innovar y de hacer más eficientes estos esfuerzos a través de alianzas públicas y privadas. Y quería preguntarte si nos puedes contar la historia de lo que tú nos venías contando, que es este primer hotel para polinizadores en la región, qué es y cómo se llega a esta idea. Muy bien, pues esto fue un reto, nos arriesgamos a hacerlo en conjunto, como les mencioné, no se había hecho. Lo que hicimos fue con un aliado nuestro de un vivero, tomar materiales naturales. El hotel está absolutamente construido con manos y con recursos naturales, y lo fuimos construyendo imitando un poco el hábitat de estas especies. Y alrededor del hotel, para generar que vinieran estas especies, lo que hicimos fue sembrar especies polinizadoras. Hace 3 semanas tuvimos justamente la visita del equipo técnico y de un grupo de estudiantes en donde quisimos identificar. El hotel se construyó en octubre del año pasado, pues qué ha venido pasando en estos meses, y con alegría y fortuna encontramos más de 17 especies de insectos que ya hacen parte del ecosistema y que por supuesto antes no habitaban allí. Entonces esto nos da muestra de que estas pequeñas acciones sí generan grandes resultados en términos del ecosistema. De acuerdo. Yo quería preguntarle a Nidia, en particular, que esta es su área, ¿cuál es también ese impacto que han tenido estos espacios de educación ambiental que permite el plan Padrino y en particular desde la CAR, esa apuesta para la conservación de los humedales, parte también de esa educación ambiental, y cómo ves que esto se está implementando y está creciendo en el departamento? Este tema es importante y nosotros hemos tratado de cambiar el contexto, de que temas de educación ambiental solo son las capacitaciones y los talleres de socialización. Hemos querido ir más allá y es lograr enseñarles a través del ejemplo. Precisamente lo que estamos haciendo en el humedal de la Florida con nuestros padrinos es lograr que los niños lleguen y a través de las experiencias logren llevar un mensaje a sus casas y desde allí logren también hacer un trabajo de sensibilización a sus familias. El tema de los polinizadores para nosotros es muy importante porque los polinizadores son los que realizan una restauración pasiva. A veces nos volcamos todos a sembrar y tenemos que esperar mucho tiempo para que esa planta logre llegar a ser árbol o arbusto. Nuestras abejitas lo que logran hacer con su polinización es precisamente las flores, el ir regando ese polen, y generan una restauración que son inmensas y se ven en el territorio. O sea, a través del tiempo de 3 meses, 6 meses, logramos ver los impactos que empiezan a generar estos polinizadores. Entonces, a través de llegar en un contexto de conocer qué flora existe, qué fauna existe, y llevarlos a lo que nos decía Juanita, a darles a conocer cuáles se encuentran hoy en peligro de extinción, cuáles llegan migratorias. Hoy tenemos un balance grandísimo, estamos entre los primeros departamentos en el Global Blind Day de reporte de aves, pero esto ya se ha generado apropiado en los niños, en los jóvenes, que les gusta ya con sus binoculares salir, y nuestros humedales se han convertido en uno de los puntos atractivos para ir a hacer ese inventario de aves. Entonces, lo que hemos logrado con las empresas, con esta articulación, es que precisamente le tengamos la posibilidad y el espacio para que lleguen nuestros colegios, pero también para que llegue la gente del común, los vecinos, y logren generar esa apropiación del cuidado que tenemos que realizar. No hay que olvidar que nuestros humedales son los reguladores hídricos cuando tenemos mucha lluvia, porque a veces el problema que arranca mencionando es el racionamiento, pero también hemos tenido unas semanas en la autopista norte de inundación, y precisamente lo que buscan estos humedales es hacer esa regulación hídrica y la importancia que tenemos. Por eso los que ya se encuentran colmatados de vegetación, lo que venimos haciendo con los privados es la limpieza de esos humedales, permitiendo aumentar la capacidad hídrica de estos humedales. Entonces, ¿cómo logramos nosotros en todas esas áreas, en todos esos proyectos de investigación que estamos haciendo en cada una de las actividades que realizamos? Esas 5 actividades permitieron generar un conocimiento, y ese conocimiento se transmitió a los colegios en cada una de las salidas pedagógicas.
Pero yo creo que todas las personas que nos están escuchando y que están un poco enterándose y conociendo de los resultados que ha tenido este plan Padrino, me parece fundamental, Nidia, si nos puedes contar un poco cuáles son esos criterios que deben cumplir las empresas u organizaciones para convertirse padrinos de un humedal, y también lo venimos mencionando un poco por los lados, pero ¿qué papel también juega la comunidad, o sea, los vecinos, y cómo se integran también con los esfuerzos que están haciendo las empresas en este caso? Bueno, lo primero, nosotros hacemos una identificación de los cuerpos de agua, como ya lo ha comentado, y cuando llegamos al humedal empezamos a identificar quiénes están al entorno de ese humedal y empezamos a golpear puertas. Aquí tuvimos pues la fortuna en el de la Florida de contar con 5 padrinos. Juanita, los demás socios de nuestro humedal La Florida son... Estamos con el Club de Golf de San Andrés, que quedan también en Funza, Yasa, Adamena y Primadera. Así es, con ellos 5 iniciamos un proceso, primero en golpearle la puerta y luego en mirar que ellos no tengan ningún proceso sancionatorio. Como somos nosotros un ente, una autoridad ambiental, no podemos asociarnos y que la misma comunidad diga, pero ven, aquí están apadrinando y cuidando, pero aquí tienen un vertimiento. Entonces lo que buscamos es que precisamente la empresa que genere ese plan padrino pues esté cumpliendo con todos los parámetros ambientales que le corresponden. Es decir, que estos 5 socios están cumpliendo con todos los parámetros ambientales y ya empezamos a hacer un diagnóstico ambiental participativo y de ahí se despliegan las actividades que vamos a realizar. En esas actividades entonces la corporación dice, yo puedo realizar o puedo invertir de acuerdo al plan de manejo ambiental que se tenga. Si no tiene plan de manejo ambiental, cuáles son las acciones prioritarias que debemos desarrollar, y empiezan los privados a levantar la mano, como el caso de Juanita, que dicen queremos hacer la siembra, queremos colocar la casa para los polinizadores, y buscan también aliados estratégicos. Hoy nosotros a través del programa de Entornos Sostenibles giramos los recursos y ahí viene la segunda pregunta, es cómo vinculamos a la comunidad. Trabajamos con las asociaciones o con las juntas de acción comunal organizaciones base que se encuentran legalmente constituidas, porque nosotros les giramos los recursos, no los ejecuta la CAR, sino para mejorar la apropiación le giramos al presidente de junta, hacemos una reunión, hacemos un diagnóstico ambiental participativo y un plan de adecuación ambiental. Con ese plan de adecuación ambiental empezamos a buscar los socios estratégicos y ellos empiezan a realizar las labores como las que realizó el humedal de La Florida. Señalización, senderismo, cámaras trampa, la guianza de estos sectores, porque ya empiezan a generarse negocios verdes, turismo de naturaleza, y empezamos a que sean los jóvenes o esas asociaciones de mujeres o de adultos que dicen, levantan la mano y dicen, yo quiero tener un negocio de turismo de naturaleza responsable para que las personas conozcan el humedal y lo podamos proteger entre todos. Entonces ya empiezan a generarse en esos contextos con las comunidades y de esa manera se empiezan a vincular. Bueno, yo creo que hay un asunto que me parece también clave de abordar de la experiencia de Terranum en el caso de Solfunza. Como les comentaba, pues tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones y hay un tema que me pareció fundamental y es el manejo del agua que le están dando en estas bodegas logísticas. Cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales que es clave también para asegurar digamos la calidad y después del uso doméstico e industrial del agua, pues que la calidad de las cuencas hídricas pues sea para los estándares de consumo y para la salud de los ecosistemas. Y quería preguntarle un poco si nos puedes contar esas estrategias que tienen en Solfunza en torno al agua, que es un tema clave ahorita en la región, que me parece fundamental conocer la experiencia que han tenido ustedes. Bueno, por una parte, como mencionabas, la planta de tratamiento de agua residual. Por supuesto, el humedal termina siendo para nosotros un actor principal en el que enfocamos todos los esfuerzos.
Y me gustaría añadir que no solo en materia del agua, sino adicional con otros recursos, el cuidado de otros recursos como la energía, contamos con instalación de paneles solares en el proyecto, contamos con todo un tema de manejo de residuos apropiado y todo eso ayuda y suma al consumo responsable del agua. Adicional, hacemos campañas con los colaboradores y con nuestros clientes porque creemos que todo parte de la cultura. No solo es lo que Solfunsa desde la operación disponga, sino cómo le cambiamos la mentalidad a los colaboradores que todos los días están yendo. Tenemos, como les contaba, cerca de 2.500 personas y con ellos hemos hecho entonces campañas también de consumo de agua. Y justamente el año pasado, que fue todo el tema de la contingencia que tuvimos con el agua, lo que hacíamos era medidas en términos de operación, no lavada de fachadas, minimizábamos todo el uso del agua para la operación en las zonas comunes y demás, y como les mencionaba también campañas muy para que las personas en sus casas y con sus familias disminuyeran el consumo. De acuerdo, y como podemos ver, estamos un poco entrando al tema del manejo de agua en la región, que, como bien mencionaba Juana, pues tuvimos esa contingencia que se terminó hace ya más de un mes, pero también ha tenido como un epicentro más reciente que tiene que ver con esta propuesta de los lineamientos ambientales en la región, en particular para la Sabana de Bogotá, que se encuentra un poco en limbo mientras se realizan mesas de concertación y se encuentra un punto medio de las propuestas que tienen diferentes sectores. Pero definitivamente en la región hay una intención y una voluntad de empezar a repensar el ordenamiento del territorio, y creo que una de las propuestas más valiosas y que se está viendo también en otras experiencias en el país, pero que en particular está comenzando en Cundinamarca, es, como lo comentaba Nidia, cómo comunidades pueden llegar a liderar procesos de restauración y de conservación para asegurar la seguridad hídrica de la región. En particular, en este momento se encuentra abierta una convocatoria en la que participan el PNUD y la CAR, que se llama Entornos Sostenibles, que se enmarca precisamente en este tema del agua. Y yo creo que, como lo decía Nidia, hay un punto muy interesante, y es que la región vive un poco en un dilema. Venimos a veces en situaciones de escasez, a veces se vienen las inundaciones, muchas lluvias también se presentan frecuentemente en la ciudad, y creo que es un tema muy rico para abordar y debatir, y precisamente creo que la convocatoria es una gran oportunidad para hablar de eso. Y para entrar en materia de esto, quería preguntarle a Nidia un poco cómo se diseñó esta convocatoria y cuál crees que puede llegar a ser ese impacto en la seguridad hídrica de la región. Bueno, yo quiero contarles que todo esto viene con unos antecedentes el IDEAN saca la tercera comunicación en el año 2017, donde empieza a mostrarnos cómo va a estar en materia de crisis climática a nivel nacional. Nosotros como departamento estamos ocupando el puesto 17 y empiezan a generarse en unos escenarios a través de unos modelos que genera el IDEAN, donde nos dice que al 2040 podemos tener incrementos de temperatura del 1.5 grados, pero que vamos a tener inundaciones en ciertos sectores de Cundinamarca. Pues no llegamos al 2040, estamos en el 2024 y 2025 y empezamos a notar sequías, empezamos a notar aumentos de temperatura y empezamos a notar esas inundaciones precisamente de acuerdo a esos modelos que la tercera comunicación nos había generado. En la anterior administración se generó la política pública de cambio climático, donde se generan esos escenarios y cómo logramos nosotros empezar a adaptarnos al cambio climático. Entonces, en la administración, iniciando la administración, tanto de la gobernación en cabeza del gobernador Jorge Rey como de la CAR, notamos que ya la percepción en el territorio también de las comunidades era diferente. En la anterior sentencia de Río Bogotá, la inundación que tuvo toda la cuenca, pero ya con las adecuaciones hidráulicas, digamos que eso disminuye esa percepción y las comunidades en el territorio empiezan a pedir cómo nosotros nos adaptamos al cambio climático, porque no tenemos agua. Tenemos un desabastecimiento en más de 60 municipios del territorio.
estamos llevando agua en carrotanques. Entonces nuestras fuentes hídricas abastecedoras empiezan a perder el abastecimiento, a disminuir sus caudales y vemos que la presión que tienen también las actividades agropecuarias y las actividades industriales que generan presión a las fuentes hídricas también disminuyen esos caudales. Entonces de esta manera se genera precisamente todo un engranaje a cómo generamos unas medidas de adaptación al cambio climático. De ahí pues nacen los entornos sostenibles, y los entornos sostenibles es una estrategia que genera digamos que una posibilidad para cada una de las actividades que se van a generar. Si hablamos de seguridad hídrica, entonces tenemos que hablar de nuestros páramos, teniendo en cuenta también ese estudio que hizo la Nacional pagado por la corporación, donde nos dice que vamos a perder una gran parte de los páramos por causa del cambio climático, y esa pérdida de páramos pues va directamente proporcional a la disminución de los caudales de esas fuentes abastecedoras que nacen en nuestros páramos. Entonces la decisión de poder proteger estas áreas y generar un bloque para poder generar alternativas con las comunidades. Nosotros no podemos recuperar una microcuenca o recuperar un humedal como entidad solos. Aquí tenemos que tener los aliados, las entidades que se encuentran cercanas, las empresas que se encuentran cercanas, pero también las comunidades. Entonces, hablar de seguridad hídrica, tenemos dos convenios suscritos con PNUD. El primero va de seguridad hídrica para la recuperación de 330 microcuencas, y esto es directamente con las comunidades, con las asociaciones de usuarios de acueductos. Es una inversión de más de 100.000 millones de pesos. Este se suscribe en el marco de la COP, y el segundo para recuperar precisamente nuestros páramos y nuestros humedales. ¿Por qué? Porque hablamos de seguridad hídrica, no podemos hablar solo en la parte alta, solo en los páramos, sino también cómo logramos regular digamos que las fuentes hídricas en esas zonas específicas, como es el humedal de la Florida, el humedal Gualí, el Neutá en Soacha. ¿Cómo logramos nosotros llegar a las zonas urbanas también? Entonces es muy importante también pues darle un posicionamiento con una entidad que tiene prestigio, que genera tranquilidad, transparencia, y la ejecución directamente con las comunidades. Si nosotros hacemos una licitación y enviamos los recursos a un privado y no tenemos en cuenta las comunidades, pues hacemos una recuperación, una restauración, sembramos, y ellos al otro día meten ganado, siguen urbanizando. Entonces, si lo hacemos con las comunidades, de cara a las comunidades, pues ellos son los que van a sembrar, ellos son los que van a invertir, ellos se van a apropiar y ellos son los que van a cuidar. Esto va, como lo hablábamos al comienzo, con acuerdos de conservación. Se firma un acuerdo de conservación, y eso para nuestros campesinos, para la gente del común, para nuestras comunidades, tiene digamos que un peso importantísimo. Es como si usted firmara una letra o firmara un cheque o firmara un contrato. Igualmente pasa con esos acuerdos de conservación. Como entidad, como autoridad ambiental, yo tengo unos compromisos, pero la comunidad también tiene unos compromisos, y allí los dejamos establecidos, y ahí le damos la sostenibilidad a esos ecosistemas. Perdón, Nidia, hay un dato que usted mencionaba que me parece fundamental preguntarle, sobre todo que como venimos hablando del tema de las comunidades, quería preguntarle si podemos profundizar un poco en qué es particularmente lo que está pasando en el territorio en el tema de desabastecimiento de agua. Usted mencionaba el tema de que 60% presentaron desabastecimiento de agua, pero me parece fundamental también para entender el propósito de esta convocatoria que trabajan con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. ¿Qué está pasando en este momento en el territorio en Cundinamarca en temas de agua? Bueno, en temas de agua, digamos que el desabastecimiento no se generó solo en el Distrito Capital. O sea, digamos que fue la noticia porque pues obviamente Chingaza abastece el distrito, pero el distrito vende agua en bloque a los municipios aledaños. Funza, Madrid, Mosquera, Cajicá, Chía, todos los municipios de Sabana. Entonces, digamos que la gran problemática que tuvimos de estrés hídrico fue para el distrito, y el distrito a los que les vende agua en bloque. Pero ahí no paró la problemática de crisis climática. Tuvimos muchos acueductos que llegaron a la corporación a solicitar una fuente alterna porque la fuente principal entró en desabastecimiento, disminuyó el caudal. Entonces muchas fuentes entraron en racionamiento, igual que acá, pero en el campo. O
sea, nosotros tenemos en ese momento más de 2.500 acueductos rurales. Acueductos de 100 usuarios, de 200, de 800, de 1.000. Hay de todo, muchos con concesión de aguas, muchos sin concesión de aguas. Este programa está diseñado para los que tienen concesión de agua, pero estamos haciendo toda una estrategia para que todos lleguen a tener concesión de aguas. Entonces, digamos que el trabajo articulado no solo entre nosotros y los privados, sino que hoy tenemos un trabajo articulado entre la CAR, la Gobernación, Empresas Públicas de Cundinamarca, la Gobernación de Boyacá, el distrito, ¿sí? Y de acá pues empezamos con Empresas Públicas de Cundinamarca. Ustedes a quién les están brindando carro tanque en este momento. Entonces, municipios como Puli y Cundinamarca, 6 meses del año llega el carro tanque a abastecer porque no tienen agua, ¿sí? Entonces, la dificultad tan grande que ellos tienen, solicitando una fuente alterna y empezando a revisar, por eso se habló tanto del agua subterránea. Entonces, ¿qué dijimos? La necesidad imperiosa de recuperar las microcuencas. Nosotros no podemos estar pensando en que vamos por una fuente alterna y la que nos está abasteciendo ya la olvidamos, la dejamos a un lado. No, tenemos que nosotros centrar los esfuerzos en recuperar esa fuente abastecedora. Y ese fue el lineamiento de nuestro director. Porque en el 2013 también, cuando se creó el Plan Padrino, él también había creado un programa que se llamaba ESCAS. Y llegamos a las socializaciones del plan de acción y notamos que quienes habían tenido ese programa de ESCAS, que era un proyecto de recuperación también de microcuencas en esa época, pues eran los que levantaban la mano y decían, yo tengo agua. ¿Qué habían hecho ellos? Algo sencillo. Habían identificado el nacimiento de agua y lo habían conservado, lo habían aislado, habían cercado y habían sembrado árboles. Algo tan sencillo. Hoy los acueductos levantan la mano, porque la socialización ya la hizo la crisis climática. O sea, hoy el haber tenido ese abastecimiento, ya todos levantan la mano y yo quiero participar. Hoy ya tenemos, digamos que en el plan de acción logramos dejar 800 acueductos para la recuperación. En este momento ya estamos en proceso de 400 acueductos, ya estamos en la mitad. Los 330 que tenemos con PNUD, pero quiero contarles que también estamos trabajando en recuperación de microcuencas con el sector privado, con el Fondo del Agua, donde llegan también Bavaria, Corona, ellos también Alpina, ellos están colocando recursos al Fondo del Agua en un 30 y un 70%. 30 los privados, 70% nosotros, y estamos haciendo recuperación de microcuencas. Específicamente con los humedales, estamos en esa misma línea. Con PNUD vamos a lograr llegar a recuperar los humedales que se encuentran en todo el territorio, identificando pues los principales y hasta donde nos alcanzan los recursos, pero también hacemos un diagnóstico ambiental participativo, un plan de adecuación ambiental y giramos los recursos directamente. Cuando giramos los recursos decimos son 130 millones, pero el plan de acción suma más. Ahí es donde empezamos a buscar a nuestros padrinos para que en esas alianzas estratégicas logremos darle mayor alcance a las obras de recuperación. Un gran reto que tenemos en la región para la conservación de estos ecosistemas y clave, como bien decías, esa alianza con los privados y justamente en lo que venimos hablando de todo este tema que se está tejiendo en la sabana de Bogotá, sobre este tema del uso del suelo, la industrialización de la sabana. Tú mencionabas un par de empresas que hacen presencia en los municipios y seguro todos que hemos circulado por la región pues hemos visto zonas como Tocancipá que tienen bastante industrialización y que empiezan a marcar el paisaje. Y creo que eso nos habla mucho también de qué tienen que decir las empresas privadas en todo este debate que tenemos de cómo usamos el suelo. Ya venimos hablando de esas estrategias de sostenibilidad que se vienen aplicando, de cómo reducimos el uso del agua en ciertos usos, en doméstico e industrial. Y quería preguntarte, Juana, un poco... ustedes que se han dedicado a la protección de este humedal por tantos años y que han desarrollado soluciones innovadoras, un poco cuáles son esos consejos también que podrías aportarle a otras empresas, a otros empresarios que están viendo eso, que en un tema ambiental que es cada vez más atractivo, que trae también beneficios para las empresas. Entonces quería preguntarte un poco si nos puedes como redondear esas lecciones que les deja y qué consejos también les darían ustedes a otros empresarios. Muy bien, voy a comenzar por los consejos. Voy a enumerar 2. El primero es que sin duda
el poner el tema ambiental en la estrategia de responsabilidad social y en un programa de sostenibilidad genuino les va a permitir desarrollar estas acciones. Lo primero es que en el programa de sostenibilidad sí o sí haya un eje ambiental donde esté la responsabilidad y el compromiso genuino de la empresa, desde el core que haga, que desarrolle su negocio, implementar acciones para la mejora. Y el segundo consejo es generar alianzas. Sin duda, estos programas, estas acciones solos, no, es más difícil hacerlas, seguramente se pueden lograr, pero a más tiempo. Entonces buscar esos aliados, ya sean entidades como la Corporación Autónoma Regional, ya sean alcaldías locales o incluso vecinos, empresas privadas. Esos serían mis 2 consejos para cualquier empresa. Y en cuanto a los logros que hemos tenido, en términos técnicos, los niveles de contaminación en los que se encontraba el humedal antes del 2013 pues disminuyeron notablemente. Lo otro, en términos de conservación de las especies, pues hemos logrado que varias especies que se habían ido retornen al humedal o que las que estén permanezcan, que se reduzca también el ingreso de animales que no hacen parte del hábitat, esto nos favorece un montón, que se desarrolle conciencia ambiental. En el fondo, desde la estrategia de responsabilidad social de Terranum, este es uno de los pilares, es generar esa conciencia ambiental, porque sabemos que desde la operación podemos mitigar muchas cosas, pero ¿qué vamos a dejarle, no? ¿Qué vamos a dejarle a la comunidad en donde estamos? Y no en vano nuestro programa se llama Terranum Buen Vecino. Justamente es eso, es en donde llegamos, ser ese buen vecino que enseña, que protege, que cuida y que ayuda. Y no menos importante, pues aportar con acciones concretas al cuidado del medio ambiente. También me gustaría mencionar que con todas estas acciones hemos logrado identificar que Solfunsa es un ecosistema logístico, ¿no? Todo el tema ecológico en cuanto al manejo, conservación y cuidado del medio ambiente, ya hoy nos cataloga como un ecoparque logístico. Hay un tema que me acordaste con lo que mencionabas y creo que cae súper bien con eso que venimos hablando de la sabana de Bogotá también como un espacio cada vez más atractivo para las empresas. Frecuentemente escuchamos que una multinacional o empresas grandes quieren poner bodegas porque obviamente en Bogotá hay un gran mercado y quería preguntarte, ustedes se especializan precisamente en ofrecer espacios sostenibles, tienen diseños de bodegas que si nos puedes contar a más profundidad, permiten la eficiencia energética, cuentan con paneles solares, cuentan con certificaciones y quería preguntarte, lo que ustedes muestran es también un interés que hay de las empresas para lograr cierta sostenibilidad en sus acciones y quería preguntarte un poco cómo ves también que está esa demanda por espacios sostenibles y bueno, cómo Terranum entra en esa ecuación. Lo que tú dices es muy cierto, sin duda cada vez más clientes interesados en llegar a los municipios o a nuestros proyectos, lo que piden de primero es muéstreme si su proyecto tiene estándares sostenibles. Eso ya hoy no es un qué bueno sería, sino ya es una necesidad, ya hoy lo piden como obligación. De hecho, muchas de nuestras ofertas comerciales llevan un capítulo de sostenibilidad. Y no solo el tema ambiental, acá quiero hablar también el tema social, el tema de gobernanza, ¿no? Con qué criterios la empresa funciona. Entonces ya hoy en día eso es una necesidad y cada vez creo que eso nos ayuda a que desde Colombia y desde las empresas tengamos esa conciencia que eso no es en lo que va a ser el futuro, eso es el ahora y es lo que están pidiendo las grandes empresas. De acuerdo. Bueno, hay una pregunta fundamental para redondear un poco todo lo que venimos hablando, que me parece fundamental hacerles. En el país hace varios años se viene hablando de esa propuesta de ordenarnos alrededor del agua, como veníamos mencionando. Colombia es un país y Cundinamarca creo que lo muestra muy bien, que vive entre dinámicas extremas de lo que pasa en el agua. Lo mismo pasa, por ejemplo, en regiones como La Mojana, donde también se sienten estos extremos. Pero me parece muy importante si nos pueden contar estas experiencias que se vienen tejiendo en Cundinamarca y por parte del sector privado. ¿Cómo ven que se pueden escalar o qué escalabilidad le ven ustedes a estas propuestas que se vienen desarrollando en el territorio para mejorar la resiliencia climática y para avanzar en estos temas de ordenamiento alrededor del agua? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque es cómo le damos la continuidad a estos procesos que venimos emprendiendo. Nosotros hemos venido consolidando una propuesta
teniendo en cuenta que la mayor cantidad de empresas se encuentran ubicadas en toda la cuenca del río Bogotá, suscribimos un convenio con el CTA, el Centro Tecnológico de Antioquia, en procesos de economía circular. Que economía circular es básicamente todas las bondades que nos ha hablado Juanita en uso eficiente de ahorro del agua, uso eficiente de ahorro de la energía, pero con un contexto prioritario en la circularidad del agua. Esas construcciones de las que habla Juanita ya hoy no es un lujo, sino es una necesidad y una obligatoriedad. Usted genera su empresa o su vivienda, al sector constructor también se le está haciendo esa exigencia, y es que está pasando con las aguas lluvias. Tenemos que almacenarlas y reutilizarlas, las aguas grises igualmente. Pero precisamente ese contexto es cómo logramos nosotros llevar a sostenibilidad a las empresas. Entonces tenemos un proyecto donde vamos a intervenir 750 empresas de la cuenca del río Bogotá, donde están, como lo decíamos, la mayor presión en los temas industriales, precisamente para que logremos buscar la Zancla, el parque industrial donde alberga 50, 60, hasta 100 empresas, esos proveedores también, cómo los logramos enmarcar en un tema de sostenibilidad, pero cómo logramos también ubicar esas anclas y cómo logramos generar las plataformas colaborativas. Lo que para mí es un desecho, para mi vecino es una materia prima. Entonces estamos en ese fin y precisamente cómo logramos optimizar que los procesos que utilizan agua, el recurso hídrico, lo logramos recircular, logramos almacenar, tema de flores, lograr que utilicen el mínimo de agua, sino que logremos circular y aprovechar las aguas lluvias, y en ese sentido estamos ya hoy en el territorio. El próximo mes vamos a iniciar la convocatoria para que las empresas se inscriban y logremos nosotros con los profesionales llegar a lograr impregnar el tema de sostenibilidad en 750 empresas. Hoy tenemos muchos aliados estratégicos, hemos logrado firmar agendas ambientales con todos los sectores productivos, porque hoy hay mucho interés del sector productivo en engranarse en todos los programas de sostenibilidad. Y con ellos hemos venido generando esas alternativas y esas líneas de trabajo que comprenden precisamente cómo logramos disminuir el tema de residuos sólidos, llegando con menos al relleno sanitario, circularidad en el tema de textiles. Con la EAN suscribimos también un convenio y ya estamos haciendo socializaciones en todo el territorio, pero definitivamente hoy hay mucho interés de los sectores, y como instituciones nosotros tenemos que estar a la vanguardia y lograr llegar con estos procesos productivos. Pero definitivamente el reconocimiento a empresas como la empresa que hoy Juanita representa en este humedal, con los demás padrinos, que definitivamente es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, que si nos articulamos, generamos unos presupuestos eficientes, logramos dar transparencia, que es lo más importante, y generamos la apropiación de esos ecosistemas tan importantes en cada uno de los sectores. Aquí no podemos decir que solo los páramos son importantes, no, todos los ecosistemas estratégicos son importantes, y en el sitio donde están ubicados son estratégicos y cumplen una función. Y esa función es la que queremos que la comunidad, que los vecinos conozcan, para que se apropien y puedan recuperarlo más fácilmente. La misma pregunta quería hacerte a ti. Ustedes tienen otros proyectos también, seguro muchos conocen el Conectas de la 26, que es también un espacio empresarial bastante interesante, y quería preguntarte un poco, siguiendo lo que veníamos hablando anteriormente de ese interés por la sostenibilidad, pues cómo ves también que se está moviendo el sector en este momento en el país, y ustedes como empresa también, ¿cómo están pensando también replicar eso que vienen haciendo en Solfunsa? Muy bien, como les mencionaba, desde la estrategia Terrano, un buen vecino, en todos los proyectos donde tenemos presencia, buscamos establecer nuestra estrategia. La estrategia tiene 3 líneas: una línea social, una línea de mejoramiento en infraestructura y una línea ambiental. En la línea ambiental tenemos casos interesantes como por ejemplo en municipios Sopó y Gachancipá. Nos unimos también en otro programa que tiene la CAR, que es Niños Defensores del Agua, y durante varios años acogimos a 3 escuelas en muy escasas condiciones y logramos hacerlas ecoescuelas, y por otro lado formar a unos pequeños en temas de defensoría del agua. Esto que hace que ellos lleguen a sus casas a replicar con sus familias, se conviertan en embajadores de la conservación del agua. Pero tenemos otros casos, como en Medellín tenemos un proyecto de oficinas que es Corteza Las Palmas,
Y allí lo que identificamos, sin duda, pues todos sabemos la problemática también de contaminación del aire en Medellín. Nos aliamos con Banco 2, ellos tienen una estrategia de conservación de ecosistemas rurales. Y allí apadrinamos a 10 familias diciéndoles un poco, no se preocupe por su sustento mensual, va a haber una empresa privada que lo va a aportar con temas económicos y usted asegúreme la conservación de este espacio rural. Ese es otro ejemplo de los que tenemos. En Funza y Sopotamén y en Gachancipá apoyamos anualmente a celebraciones como Día del Humedal Gualí, Día del Humedal La Florida, temas incluso de campañas de sensibilización de los colegios. Entonces, respondiendo un poco, creo que hay un sinnúmero de actividades y de acciones que se pueden hacer. Yo me devuelvo a lo que les decía y es, si genuinamente hay una estrategia ambiental y hay un interés y un compromiso, es salir a buscar los aliados para poder desarrollarlos. Y en ese sentido, pues cada vez uno lo ve más natural en todas las empresas. No es un secreto que, por ejemplo, ya la superfinanciera, las supersociedades están exigiendo en términos de sostenibilidad, repórteme qué está haciendo, y entonces que cuando llegue ese momento, pues no tengamos que salir a inventar, no hacer rápidamente gestiones, sino que ya logremos haber tenido un camino recorrido con muy buenos datos y que al final lo que redunda es en un mejor planeta para todos. De acuerdo. Bueno, agradecerle a ambas por acompañarnos en este espacio. Creo que nos dan pistas muy interesantes sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. El departamento, sin duda, como mencionaba Nidia, pues tiene muchos retos, pero a través de estas alianzas se puede ir avanzando en esta misma materia. Así que muchísimas gracias. Quisiera hacer una invitación ya para terminar. Nosotros precisamente queremos reconocer los esfuerzos que están haciendo muchas empresas. Vamos a tener la cumbre de sostenibilidad de la CAR en el mes de septiembre, del 9 al 12 de septiembre, y ya lanzamos el premio, los premios CAR, premios ambientales CAR, que están hasta el 30 de junio, y allí precisamente queremos identificar lo que vienen haciendo las empresas, el periodismo. Precisamente estos espacios a nosotros nos ayudan mucho porque ayudan a que muchas empresas levanten la mano, muchos colegios, muchos privados. Entonces vamos a premiar esas buenas prácticas que se vienen realizando en el territorio, vamos a premiar a los niños, los mejores ejemplos de niños, de academia, de periodismo, de comunidades, de municipios que estén realizando todos los esfuerzos ambientales. Entonces en la página de la corporación se encuentra ya todos los requisitos, están hasta el 30, y la gran gala de premiación va a ser en el marco de nuestra cumbre de la sostenibilidad. ¿Dónde va a ocurrir la...? En el Ágora. Digamos que la corporación se ha identificado por esta cumbre, hemos tenido más de 30.000 visitantes, este año es una cumbre internacional, tenemos también todos los temas de crisis climática, pero pues vamos a abordar todos los temas necesarios a nivel nacional y a nivel mundial, entonces pues muy invitados. Ya tenemos convocados panelistas, ya separados están. De verdad que hay un buen propósito de la comunidad en general de participar, entonces nosotros estamos esforzándonos porque esta participación sea excelente y porque precisamente logremos identificar y premiar y reconocer el trabajo que se está haciendo en el territorio. Estupendo, bueno, hay que agendarse para la cumbre, y de nuevo pues agradecerles por su presencia en este espacio, por las perspectivas que nos dan para dar información y las decisiones que se están tomando en el departamento, y bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de vivo de El Espectador. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que también revisen el contenido que realizamos en nuestro portal web. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.